este video voy a explicar cómo hacer el ajuste de esta distribución de probabilidad normal que nosotros la estudiamos en clase, llamada también PDF por sus siglas en inglés, función de densidad de probabilidad, f de x. Entonces la idea es de que a partir de unos datos reales, donde nosotros tengamos en cuenta, conozcamos quién es su media mu y la desviación estándar sigma, entonces el objetivo será ajustar la gráfica de esta función f de x a los datos reales que nosotros tengamos. Entonces para ello yo voy a utilizar aquí en MATLAB, voy a generar unos datos hipotéticos. En este caso ya los había generado previamente con los videos que expliqué anteriormente de cómo generar datos hipotéticos que de forma que tengan un tipo de distribución normal. Esos datos yo los guardé en el archivo datos normales de un archivo de Excel y los estoy importando que estaban escritos en la hoja 2 y los estoy importando aquí a la variable tabla. Y entonces, por lo tanto, esos datos para llevar un contexto hacia algo aplicado, vamos a suponer que son la estatura medida en metros de 500 personas y vamos a mirar aquí al graficar el histograma que presentan una distribución de tipo normal. Entonces, en este caso, de todas formas, voy a calcular este n, voy a dejarlo sin punto y coma para que verifiquemos que n, que es la cantidad de datos, son 500 personas. Aquí estaría graficando el histograma y le colocamos nombres. Entonces, en el eje X voy a tener la variable, que sería la estatura, cambiémosle mejor por la variable que es estatura en metros. Y en la variable y sería el número de observaciones, que en nuestro caso sería cantidad de personas. Entonces podríamos colocarle aquí cantidad de personas. Y entonces el título le coloqué al ajuste de la distribución normal a estas estaturas. Entonces vamos a correrlo hasta el momento. Como podemos observar en el gráfico, podemos mirar que tiene un comportamiento de tipo normal, donde la mayor cantidad de datos están sobre la media y, y las tres medidas, si nosotros analizamos la media, moda y desviación estándar, perdón, media, mediana y moda, son aproximadamente iguales. Ahora las vamos a calcular las dos medidas que nosotros necesitamos. En este caso el n tenemos 500 personas. Voy a colocar el punto y coma porque ya no voy a necesitar ese dato. Muy bien, entonces vamos ahora a calcular las medidas estadísticas que necesitamos, ¿no? Medidas estadísticas. Las medidas estadísticas que vamos a necesitar serían mu, que sería la media. Entonces la vamos a calcular a todos esos datos, a la variable estatura. Entonces aquí estoy calculando la media de los datos. Ojo que esa es la media con los datos reales. Entonces ya a partir de los datos que tengo, del muestreo que yo hice, a partir de esos datos estoy calculando la media. ¿Y qué más necesito? La desviación. Entonces la desviación la calculamos con std, como lo hemos visto anteriormente, y calculamos su desviación. Podríamos revisar a ver cuánto tenemos de media, cuánto tenemos de desviación. Entonces estamos hablando de una población de 500 personas que tienen un promedio de 1,68 metros, es decir, su estatura es de 1,68 aproximadamente y tienen una desviación estándar de 0,098 aproximadamente. Entonces, ya que tengamos mu y sigma, entonces vamos a seguir el proceso que
habíamos hecho en los anteriores videos para definir la PDF, ¿no? La función de densidad de probabilidad. Entonces, para eso yo voy a utilizar en los videos anteriores, como teníamos una variable continua, entonces yo la había llamado XC. Entonces yo lo que quiero hacer aquí es graficar la función de probabilidad aquí encima. Mi objetivo es graficarla encima del histograma y ver que se ajusta a los datos reales que yo tengo, que en nuestro caso, pues repito, son hipotéticos, pero lo podría hacer con datos reales. Entonces, para eso voy a definir quién es el valor más pequeño de la estatura. A ese lo voy a tomar como punto inicial de XC y el valor máximo como el valor final de la variable XC. Y como es continua, pues la podemos definir a un tamaño de paso muy pequeño. Entonces, en este caso, necesito calcular el mínimo de la estatura. Para eso voy a utilizar la función min y a la variable estatura. Dos puntos, el tamaño de paso voy a ir a 0.01, por ejemplo, y hasta que llegue al valor máximo de la variable estatura. Entonces aquí estoy definiendo la variable continua. Una vez definido la variable continua, vamos a llamar a la función PD como la función de distribución de probabilidad normal, que como lo habíamos visto en los videos anteriores, lo utilizo con makeDist, y entonces aquí le digo que me llame a la distribución normal. Aquí me dice que cuál es el valor de mu. Yo lo he llamado también mu, lo coloco sin comillas para que me tome el valor. Y el valor de sigma, pues también lo llame sigma. Entonces, que están en la línea 12 y la línea 13. Y con eso, pues definimos ya la PD. Ahora vamos a definir la función de densidad, que es la PDF. Entonces va a ser la PDF, va a ser la PD evaluada en la variable continua XC. Entonces aquí ya tenemos la función de densidad de probabilidad, la PDF. Entonces, para que me comprendan, hasta el momento lo que nosotros tenemos es la, la f de x, ¿no? Hasta el momento lo que nosotros tenemos es este gráfico de acá. Este gráfico sería el gráfico de esta función f de x. Pero noten que esta función f de x, su máximo, ¿dónde está el máximo? El máximo está cuando x vale mu. Y noten que cuando x vale mu, a ver, voy a tomar aquí voy a intentar escribir encima, a ver si se lo puedo hacer, ¿sí? El, el máximo ocurre cuando x vale mu, ¿cierto? Entonces, si x vale mu, ¿quién es el valor máximo? El valor máximo sería la función evaluada en mu. Pero noten que si yo reemplazo aquí el x por mu, entonces me queda mu menos mu 0 y me quedaría e elevado a la 0, que e elevado a la 0 es 1. Entonces, por lo tanto, f de mu me daría sigma por raíz de 2pi. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que quiero hacer es que ese valor máximo me coincida acá en nuestro gráfico, me coincida con el máximo que tengo en la distribución normal. Entonces, a partir del histograma voy a calcular la moda de esta, pero sabemos que la moda es el valor máximo de esta frecuencia, ¿no? De la cantidad de personas. Entonces, aquí en este caso, la moda es 135. Entonces, este dato lo voy a definir a partir del histograma.
Entonces aquí voy a definir la moda. ¿Y por qué razón hago todo esto? 135. Entonces aquí coloquémosle moda desde el histograma. ¿Por qué razón hago todo esto? Porque si yo graficara esta función f aquí encima, me daría una curvita por acá pequeña, porque esta PDF es la función de densidad, es decir, cumple la característica que cumple es que la integral de menos infinito a más infinito de todo esto es 1, pero no me indica que es una función que no me está determinando la probabilidad en cada punto, sino que me está determinando es una función de densidad. Entonces, por lo tanto, lo que quiero hacer es esta curvita, esa campana de Gauss que se forma aquí, la quiero levantar hasta que coincida con el máximo. Por lo tanto, el máximo de esa función debe ser el máximo de la función que está acá. Es más, por ejemplo, si yo no hiciera esto, si yo, por ejemplo, aquí graficara encima, voy a graficar la curva, por ejemplo, eh, la variable x versus f, grafiquémosla en color rojo, por ejemplo, con un tamaño de línea igual a 1.5. Entonces, si yo grafico esto, noten que la curvita me quedó aquí tendida y este valor máximo no me está coincidiendo con el máximo que tengo acá. Entonces, por lo tanto, para que me coincida, lo que quiero hacer es acá el, el valor máximo, yo sé que ocurre cuando x vale mu. Entonces, ya lo calculé el máximo y el máximo es pequeñito, me da 1 sobre sigma por raíz de 2pi. Entonces, yo quiero que este valor, 1 sobre sigma por raíz de 2pi, este valor de aquí, este valor 1 sobre sigma por raíz de 2pi, necesito multiplicarlo por un valor, llamémoslo u, de forma que eh, ese resultado me dé el valor que yo definí como la moda, que en nuestro caso es 135. Entonces, ¿quién es ese valor u? Pues ese valor u no es más que la moda que definí multiplicado por sigma por raíz de 2pi, ya que este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces así a esta función debo multiplicarlo por ese factor u para que la función, su máximo, ya no esté en el valor 1 sobre sigma por raíz de 2pi, sino su máximo esté precisamente en el valor de la moda. Entonces, vamos a hacer eso en el código de MATLAB. Entonces, acá en MATLAB, lo que vamos a hacer es definir, entonces aquí, antes de este gráfico, vamos a definir entonces quién es la nueva función, que la voy a llamar fest, que sería la f ya con el valor de la estatura. Entonces, ¿quién sería? Entonces dijimos que ese fest sería la moda multiplicada por el sigma y multiplicada por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por pi. ¿Sí? Y eso multiplicado pues por la función de densidad f. Entonces aquí ya la tengo, esta, esta función de densidad ya la tengo ajustada al número de observaciones, ¿no? Número de observaciones mediante la PDF. Y entonces así voy a graficar aquí ya no f, sino la f est. Entonces si nosotros compilamos, entonces vamos a mirar que esta curvita que está aquí ya se ajusta al valor máximo que tenemos acá. Entonces noten que ya se ajusta. Y aquí podemos comprobar gráficamente que los datos reales, que son las barritas en azul, se ajustan adecuadamente a la función de densidad teórica
que es la distribución normal. Y con eso ya nosotros tenemos una confiabilidad para poder calcular diferentes probabilidades. Entonces vamos a calcular algunas probabilidades. Entonces aquí coloquémosle cálculo de probabilidades. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular como primera probabilidad la probabilidad de que un X sea mayor o igual a 1.8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Calcular la probabilidad de que al escoger al azar una de las 500 personas, su estatura sea igual o superior a 1.80. Entonces vamos a mirar, teniendo en cuenta que su promedio da de 1.68. Entonces vamos a mirar cómo calculamos. Pues recordemos que el cálculo de las probabilidades lo hacemos con la CDF. No utilizamos la PDF, sino la CDF. ¿Qué es la CDF? La función de densidad acumulada. Entonces, que la habíamos llamado F mayúscula. Entonces lo único que hago es copio esto de aquí. Entonces calculo no la PDF, sino la CDF, y aquí el XC lo calcularía como 1.8. Pero cuando yo calculo este valor, CDF igual a PD de 1.8, yo estaría calculando la probabilidad de que el X sea menor o igual a 1.8. Pero como me dicen mayor o igual, entonces recuerden que esa probabilidad, que la voy a llamar P1, sería 1 menos el F mayúscula evaluada en 1.8. ¿no? O sea, esto es igual a 1 menos F mayúscula evaluada en 1.8. Entonces ya tenemos esa probabilidad. Entonces vamos a fprintf, vamos a imprimirla. Estamos imprimiendo la probabilidad de que el X sea mayor o igual a porcentaje 1.2 tipo float igual a porcentaje 1.2 tipo float backslash n. Entonces imprimimos primero el valor 1.8. Vamos a darlo aquí. El valor de A 1.8, o a este llamémoslo B, como lo habíamos definido en la teoría. Probabilidad de que X sea mayor o igual que B. Mayor o igual que B. Entonces, aquí en este caso cambiamos este 1.8 por B y aquí sería 1 menos f de b, como lo habíamos visto en la teoría en clase. ¿no? Entonces aquí voy a colocar el b y acá coloco la probabilidad 1 que le había llamado. ¿no? Entonces vamos a correrlo y con eso podemos observar aquí que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1.8 es de 0.12. Bueno, yo creo que esto imprimámoslo con unos 4 decimales porque necesito calcular porcentaje. Entonces en este caso sería aproximadamente del 11.71% la probabilidad. Vamos con otra. Entonces ahora voy a copiar esto que me sirve. Entonces para calcular otra probabilidad. Ahora voy a utilizar la probabilidad de que X sea menor o igual que un A. Entonces voy a definir el A. Digamos, por ejemplo, quiero calcular las probabilidades de que una persona tenga una estatura inferior o igual a 1,60. Entonces recuerden que cuando X es menor o igual que A, lo que me está calculando, lo que me está pidiendo que calcule es simplemente f de A. Entonces aquí quito este 1 menos y calculo la CDF del PD evaluado en A. Y a esa llamémosla la probabilidad 2. Aquí voy a cambiar esto, sería por menor o igual. Aquí voy a imprimir el A y acá el P sub 2. Entonces vamos a mirar la probabilidad de que un X sea inferior a 1,60 es del 0.1984, es decir, del 19.84% aproximadamente. Y por último vamos a determinar la probabilidad de que un X esté entre A y B, es decir, A menor o igual que X, menor o igual que B.
Entonces, por lo tanto, como ya he definido el A y el B arriba, entonces aquí simplemente recuerden que cómo calculo esa probabilidad. Esa probabilidad la calculo como f de B menos f evaluado en A. Entonces, C de F evaluado en B menos este mismo C de F, pero ahora evaluado en A. Entonces aquí vamos a imprimirlo que porcentaje 1.2 tipo float sea menor o igual a X, sea menor o igual. Entonces primero coloco el valor de A, luego coloco el valor de B y por último coloco P sub 3, que P sub 3 lo vamos a llamar este valor de aquí. Y entonces aquí estaríamos definiendo la probabilidad de que una persona tenga una estatura entre 1,60 y 1,80. Noten que esta es la probabilidad del 68.45. Noten que si suman estos tres resultados, el resultado les da 1. ¿Por qué razón? Porque esa sería todo la probabilidad de menos infinito a más infinito. Ahora, si yo quiero determinar cuántas personas satisfacen esta condición, es decir, que su estatura esté entre 1,60 y 1,80, pues lo que hago es este resultado P sub 3. Entonces lo voy a colocar simplemente aquí, cantidad de personas. Entonces, o con un fprint lo podemos colocar aquí como cantidad de personas entre el 1,80, 1,60, perdón, y el 1,80 son, y entonces aquí vamos a colocar backslash n, comilla simple, y vamos a colocar entre el 1,60 y 1,80 son, y entonces sería este P sub 3 multiplicado por n, que es la cantidad de personas, ¿no? Como P sub 3 me representa la probabilidad, entonces esa probabilidad la encuentro, la multiplico por la cantidad total de personas, me va a generar cuántas personas aproximadamente están en ese rango, con estaturas entre 1,60 y 1,80. Entonces la cantidad de personas son aproximadamente unas 343 personas, ¿no? Porque ese punto 24 me indica que hay posiblemente otra persona más. Entonces serían unas 343 personas de las 500 que están con una estatura entre 1,60 y 1,80.